elecciones generales buscando la concordia social. Hemos visto en los días pasados algunos hechos de confrontación, de violencia, y estamos aquí para dialogar, para compartir ideas, así sean diversas, y por supuesto poder llegar a conclusiones importantes en relación a los temas que vamos a discutir. Quiero para ello dar la bienvenida a nuestros dos invitados especiales, Moira Sandoval, analista política. Bienvenida, Moira. Encantada de estar acá. Igualmente quiero dar la bienvenida a Nicolás Melendres, politólogo y analista. Nicolás, bienvenido. Gracias, Esther. Recordar a los invitados que tienen un minuto para realizar sus intervenciones y vamos a estar controlando el tiempo con cronómetro. En relación a lo que ha sucedido en las elecciones el 20 de octubre, es necesario llegar a la verdad de los hechos, es necesario saber qué pasó en los comicios. En este sentido, la auditoría parece ser el único camino para verificar si existió fraude, si no existió fraude. Sin embargo, los cívicos rechazan la auditoría de la OEA y Carlos Mesa también. Empiezo con Moira. ¿Por qué? ¿Por qué rechazan los cívicos? Ellos lo han expresado en los 6 puntos de su resolución y a su vez los cívicos de Santa Cruz han expresado lo propio con algunas variantes y porque no confían, ¿no?, en que el resultado de la auditoría vaya a garantizar alguna solución, toda vez de que no solo estos cívicos sino sus bases, es decir, algún sector grande de la población movilizada, ha expresado ya un desacuerdo con la segunda vuelta y un desacuerdo con la auditoría. Entonces no tendría tanto sentido que ellos como cabeza de organización acepten, o los mismos partidos, si es que ya no es el pedido de las bases, ¿no?, entre comillas, es decir, la gente ya no cree que sea suficiente la auditoría. En todo caso, consideran ellos de que la auditoría tendría efectos casi estadísticos, ¿no?, revelar cuánto es la votación real, aquella que yo no desconfío que pueda ser la ya proclamada, pero por el mal comportamiento del Tribunal Electoral hay una desconfianza. ¿Cuál es tu criterio, Nicolás? Creo que es importante llegar a saber qué ha pasado en las elecciones y, bueno, pues conocer la verdad. ¿Por qué Carlos Mesa, por qué los cívicos se oponen a la realización de la auditoría? Bueno, encontrar las razones creo que son obvias, ¿no? Tanto Carlos Mesa como los cívicos tienen un enemigo en común, que es Evo Morales y el proceso de cambio. Pero en este sentido creo que estos adversarios políticos de Evo Morales no comprenden que tienen diferencias entre sí, ¿no? Y en este sentido yo creo que el rol de Carlos Mesa es crucial y sumamente diferente al del líder cívico Fernando Camacho, ¿no? De hecho, recientemente en unos tweets publicados por parte del grupo de inteligencia de Comunidad Ciudadana, estamos hablando de Mary Vaca como la subdirectora de Página 7, estamos hablando de Gonzalo Chávez, por ejemplo, igual un economista intelectual, parte del equipo de Comunidad Ciudadana, que manifestaron posiciones en contra del Comité Cívico Cruceño. Incluso José Antonio Quiroga, que prácticamente era también uno de los líderes de campaña de Comunidad Ciudadana, expresó estas diferencias con el Comité Cívico Cruceño, ¿no? Por otro lado, Carlos Mesa, que pide nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral y además con supervisión internacional como una forma para salir de la crisis actual. ¿Será realmente este el camino para salir de la crisis actual, Moira? Bueno, era el camino ideal en su momento. En la evolución de la conflictividad social, todo tiene su momento. Después de las elecciones, es evidente de que ha habido una manifestación por parte de los adeptos de Comunidad Ciudadana, anunciando un fraude del cual ni siquiera dieron indicios o pruebas que lo demuestren o lo sugieran. Entonces ha habido un posicionamiento político sin duda de Comunidad Ciudadana, que en muchos ámbitos yo dije de que deberían elegir una vía legal, ¿no?, para cerrar con formalidad estas afirmaciones y denuncias. Nunca lo hicieron, y toda esa semana en la que transcurrieron solamente invocando por parte de Carlos Mesa a que la gente salga a las calles, pasó el momento ideal para que se suscriban los pactos y la auditoría, que por supuesto iba a tener veedores, iba a ser vinculante, podía tener muchas condiciones y parámetros y alcances. Ese es el problema,
que el gobierno no fue claro en lanzar aquel ofrecimiento, y Carlos Mesa tampoco fue decisivo ni ejecutivo en tomar aquel ofrecimiento en su momento. Por eso ahora está descontrolado todo. Nicolás. Concuerdo en cierta parte con la visión que tiene Moira. Creo que había una falta de comunicación entre el gobierno y el segundo candidato de estas elecciones, Carlos Mesa. Creo que en esta etapa, sobre todo la finalización de la etapa electoral, hubiese sido bueno que se hubiese llevado a cabo una transición pacífica entre estos dos competidores de las elecciones del 20 de octubre, en la cual se haya llevado a cabo, ¿no?, lo que es este proceso de auditoría electoral que está llevando a cabo por la OEA. Sin embargo, ¿no?, la manifestación de la OEA respecto a la posición de Carlos Mesa es que este último habría aceptado que la auditoría se la lleve a cabo. Y en ese sentido creo que Carlos Mesa ha titubeado mucho, ¿no?, respecto a su posición política al respecto. No es tarde, él está aún a tiempo de tomar protagonismo en este escenario político que está siendo arrebatado por un actor político que está resultando sumamente nefasto en estos momentos para el país, ¿no? ¿En manos de quién está llegar a un acuerdo ecuánime y cuál sería este arreglo? ¿Segunda vuelta, nuevas elecciones, la renuncia del presidente, como algunos lo habían planteado? Además, ¿este arreglo político sería legal y legítimo, Moira? Mira, insistiendo en lo que dije hace rato, el momento de la auditoría y del acuerdo para una segunda vuelta, que era lo que proclamaba e invocaba Mesa, pasó y ha sido rebasado por un pedido ciudadano que se basa en una queja y en un malestar a raíz de un referéndum sobre la reforma al artículo 168, que no fue respetada aquel veredicto, de tal forma de que se han empalmado estos pedidos más el comportamiento deficiente, muy deficiente del Tribunal Electoral, que es el que ha terminado de arruinar este proceso electoral. De tal modo que ese pedido que parece descabellado, parece fuera de la norma, que es el de la anulación, podría apaciguar los ánimos, por cuanto es lo que en el fondo piden tanto los cívicos como Mesa, que Mesa se ha plegado a este pedido. Inicialmente estuvo en esa dubitación muy desatinada, pero se ha plegado. Al plegarse, prácticamente todos los sectores ya estarían en pos de la anulación, y esto estaría bueno de que parte del gobierno tome en cuenta de que podría tomar la iniciativa y lanzar ellos la sugerencia de la nulidad y invocar otras elecciones. Muy bien. Nicolás, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es el acuerdo político al que se podría llegar para evitar la confrontación entre ambas partes? Yo pienso que aquí el rol de Carlos Mesa es crucial y fundamental, ¿no? En este sentido, sumarse a lo que vaya a determinar el fallo de la OEA, que puede estar a favor o en contra del gobierno, eso no se sabe. Es importante que Carlos Mesa se pliegue a estos marcos de institucionalidad que también le dan cierta victoria política a lo que es comunidad ciudadana al tener la segunda mayoría dentro del Parlamento. Estamos hablando, después de 13 años, haberle quitado los 2/3 al movimiento al socialismo. No es una victoria, no es poca cosa lo que ha logrado comunidad ciudadana. Si Carlos Mesa no logra ver esto, el llamar incluso a unas nuevas elecciones puede costarle políticamente incluso representación dentro del Parlamento, tomando en cuenta lo que está buscando Fernando Camacho al tratar de capitalizar todos los votos de descontento que en un momento los capitalizó Carlos Mesa. Y bueno, sobre cómo alcanzar la concordia social, cómo lograr la tranquilidad y la paz en la ciudadanía, que es importante. Estamos con Moira Sandoval, analista política, y Nicolás Melendres, politólogo. Asimismo, habíamos invitado a José Llorenti, miembro de La Resistencia, quien a última hora nos canceló porque tuvo una reunión importante, y a Celeste Ricaldi, miembro de la plataforma Construyendo, quien nos dice que está todavía en camino, que ha tenido problemas por la granizada y está en conflictos para llegar a tiempo. Esperemos que pueda llegar. Les recordamos que somos un programa que depende de sus invitados al ser un programa en vivo y que siempre busca la equidad y busca siempre la imparcialidad. Por lo tanto, siempre queremos que todas las opiniones puedan estar acá presentes, todas las personas que tienen una ideología diferente puedan participar y puedan dar a conocer su forma de pensar.
Habíamos hablado antes de la pausa sobre Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Esta vez empiezo con Nicolás. Como sabemos, este sábado él ha dado un ultimátum al presidente Evo Morales, señalando que este debe presentar su renuncia en las próximas 48 horas, que de hecho ya se cumplen a las 7 de la noche del día de hoy. Y bueno, este ultimátum sin duda viola la continuidad del mandato constitucional del presidente, que todavía sigue vigente. Nicolás, ¿es estratégica esta amenaza o más bien Camacho está perdiendo credibilidad al incitar a la violencia o quizá de alguna manera tú crees que gana apoyo de la gente? Definitivamente creo que no es una movida estratégica, creo que es un loco que está apostando al todo o nada, ¿no? De hecho, en realidad Luis Fernando Camacho en estos momentos no tiene nada que perder, él lo sabe, y justamente a partir de los resultados de la última elección, él representa básicamente una clase social que está por desaparecer en el Santa Cruz boliviano. Estamos hablando de los nexos que él tenía con el político Branko Marinkovic, ¿no? Ligado a las logias cruceñas separatistas, ¿no? Que hubieron en Bolivia el año 2008. Recordemos esos enfrentamientos y la división que generó en el país. Además, recordemos que Luis Fernando Camacho está vinculado a empresas offshore en lo que son el caso de los Panama Papers, ¿no? Estamos hablando de empresas que hacen lavado de dinero en paraísos fiscales, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de un representante de una clase rentista que no es productiva en absoluto. Si uno analiza la lista que sacó Luis Fernando Camacho, es básicamente de los empresarios productivos de Santa Cruz. Hoy en día Santa Cruz está perdiendo 10 millones de bolivianos al día a causa del paro de Luis Fernando Camacho. Moira. Bueno, esas aseveraciones sin duda son fuera del marco constitucional, como señalaste, por cuanto el periodo del presidente Morales fenecería en enero. Sin embargo, date cuenta de que esto se realiza en un contexto muy particular de la historia de la coyuntura, que es el hecho de que tiene un apoyo inédito, ¿no? De 13, 14 días ya de paro, que eso no se había visto nunca antes en la historia de Bolivia, y es el eje o la égida de donde se está desprendiendo toda esta movilización que ha logrado articularse en oposición al gobierno. Ahora, acerca de las condiciones particulares que señaló aquí el compañero contertulio, yo realmente no puedo referirme a lo que él es como persona, porque no tiene sentido, él no es un candidato, aunque algunos creen que aspira a serlo. Creo que su cálculo es absolutamente suicida, porque eventualmente, si esto no saliera bien, que es lo más probable, porque no lo veo al presidente Evo Morales renunciando luego de una especie de, de una elección que prácticamente ha sido plebiscitaria, donde vemos un 47% de apoyo, muy importante. En tal sentido, este pedido de renuncia es una apuesta muy fuerte del líder cruceño, y hoy develaremos a dónde conduce, pero de seguro no a pacificar. Bueno, aprovechamos para dar la bienvenida a Celeste Ricaldi, miembro de la plataforma Construyendo, que no había podido llegar antes, pero que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Celeste. Muchas gracias, Esther, y feliz de poder compartir con ustedes algunas ideas. Queremos conocer también cuál es tu criterio en relación a las declaraciones de Luis Fernando Camacho, el plazo que le da al presidente Morales para renunciar. ¿Consideras tú que esta movida es estratégica o pierde credibilidad Camacho al realizar este tipo de declaraciones, incitando de alguna manera a la violencia? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, primero, nosotros que defendemos la democracia entendemos que Evo Morales ha sido electo democráticamente el 2014, ¿no? Entonces, su periodo le corresponde hasta el 22 de enero, ¿no? Intentar que salga antes, yo creo que además faltando tan pocos meses es una manera de desestabilizar, ¿no? Segundo, yo creo que toda la población estamos realmente en una incertidumbre. Lamentablemente, tanto los comités cívicos como los líderes políticos están midiendo políticamente en torno a información que la ciudadanía no tiene, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar atentos a ver esta noche qué es lo que tiene para hacer o decir Camacho y ver si realmente es conveniente. Nosotros no queremos que se genere violencia, no queremos que caigan más ciudadanos, no queremos que pase lo que ha pasado en Montero. Entonces, en ese sentido, vamos a estar pendientes de lo que digan y, bueno, dar un voto de fe también a lo que pueda armar también Santa Cruz, que se está consolidando ahora como un fuerte político muy importante. Nicolás, ¿consideras tú que el gobierno está poniendo
toda su voluntad para acercarse a los cívicos, a los partidos de oposición y buscar una salida al conflicto. ¿Falta voluntad de las partes o existe voluntad? Bueno, en un inicio yo vi que hubo una desinteligencia, ¿no? De hecho, en la forma de comunicación, en un principio fue confrontacional. Creo que fue eso un error táctico comunicacionalmente. Posteriormente apareció el ministro Manuel Canelas, que creo que volvió a traer la sobriedad dentro de la comunicación del gobierno, llamando a concertar la auditoría con la OEA a Carlos Mesa. Creo que ese es el camino, esa es la vía, la misma vía que está siguiendo la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, llamando a la pacificación por parte de los actores políticos. Me parece muy bien en ese sentido también la posición que está reflejando aquí la compañera de tertulia, Ricaldi, ¿no? Que también como ella entiendo que es militante de Comunidad Ciudadana o de las organizaciones afines a Comunidad Ciudadana, en desconocer estas posiciones que llaman a la violencia extremistas, ¿no? Moira. Wow. Repetime la pregunta porque son demasiadas ideas que... ¿Está poniendo el gobierno toda su voluntad para resolver el conflicto? Bueno. Mira, yo creo que está poniendo su voluntad cuando dice de que haya la auditoría y ha acelerado los procesos para que se ponga en marcha, ¿no? Lo que insisto es en lo que señalé al principio, ya no parece ser suficiente. Entonces tiene que empezar a articular otro tipo de medidas, muchas a la vez, no es una sola. Porque, sabes, pacificar no es solo una tarea de Mesa, que fue el que puso a la gente en las calles inicialmente, y en este momento ha desbordado de manera absoluta a las intenciones de Comunidad Ciudadana. Y la gente que le dio su voto le está haciendo notar a Mesa que está descontento con su performance, el pueblo. En tal sentido, ya tiene el gobierno que empezar a ver la posibilidad de conversar con más interlocutores, más allá de los cívicos incluso, y esa sería una verdadera voluntad. Porque el periodo largo, es lo que dije yo en algunos otros ámbitos y me tildaron de masista pro gobierno, el periodo largo de ese gobierno se ha basado en una popularidad y un apoyo que ha demostrado que lo sigue teniendo, tal vez no en la misma magnitud, y los de la oposición o el pueblo que los rechaza tiene que poder ver esa realidad y que ese electorado no va a desaparecer. Por lo tanto, polarizar el ambiente es algo que nos lleva a una confrontación sin salida. Sí tiene que buscar más caminos. Celeste. No creo que haya una intención de pacificar, yo creo que hay una intención de desmovilizar. Se ha demostrado eso cuando trae a grupos afines al movimiento al socialismo a amedrentar a los vecinos que estamos haciendo protestas totalmente pacíficas, a falsos mineros disfrazados, a golpear a los médicos, a amedrentar. Entonces yo creo que en este momento las palabras de Evo Morales cuando dice que esperemos estas 48 horas, que paremos, es solamente un intento de desmovilizar. Como decía hace rato, es realmente histórico en el país que vayan ya 14 días de paro y después la ciudadanía que está parando en ese sentido se están viendo complicados, pero tienen un objetivo claro que es quedarse en el poder. Entonces ya han utilizado todos sus artimañas para eso. Una auditoría en este momento no son unas garantías, una auditoría como la que ha habido en Venezuela, una auditoría después de 2 semanas donde hay papeles cambiados y modificados. Entonces en ese sentido, nosotros no creemos en una auditoría. Estas elecciones han comenzado mal desde que se ha habilitado ilegalmente a un candidato y han terminado mal desde que el TREP no funciona y entendemos cuál ha sido el mecanismo para habilitar a esta gente que no debería haber votado, ¿no? Pero hablemos de las partes en conflicto, Nicolás. ¿Tú consideras que hay autoridades que están haciendo daño a la gestión del presidente Evo Morales? Y asimismo, ¿consideras que hay cívicos que están dañando el reclamo de la contraparte, que para un sector es legítimo y es considerado legal? Bueno, es una pregunta, ¿no?, que tiene ahí algunas trampas. En ese sentido, sí, yo creo que sí, obviamente es necesario dentro del oficialismo hacer una renovación de sus cuadros políticos. Eso está más que claro, porque se ha visto claramente un desgaste de representatividad, ¿no?, y aceptabilidad para generar gobernabilidad, ¿no? Pero eso no le quita la legitimidad y la legalidad de su nueva reelección. Eso no puede estar en duda porque hasta organismos internacionales están reconociendo la legitimidad de su nueva elección, ¿no? En este sentido, yo creo quizá 2 vías a esta problemática, ¿no? La primera, como lo vengo reiterando desde el principio, es el rol de Carlos Mesa. Carlos Mesa tiene que entender
que no es lo mismo que Luis Fernando Camacho. Él tiene que entender que tiene que pactar políticamente con Evo Morales. Es la única salida en este momento, es la salida política institucional para este conflicto, ¿no? Y en este sentido quería sumar a mi anterior participación diciendo, al MAS le hace falta quizá un paso más, es el de empatizar con el adversario, ¿no? Y en este sentido tiene que tener más acercamientos, ¿no?, con Carlos Mesa para llegar a una negociación política. Y me parece bien, estoy completamente de acuerdo con la posición de Moira. Hay que convocar a más actores, ¿no?, para que quizá, no sé, plantear, por ejemplo, un gabinete patriótico, ¿no?, convocando a diferentes sectores de la sociedad civil para solucionar el conflicto latente en estos momentos en el país, ¿no? Moira. Sí, ese acto de grandeza o ese acto de estadista por parte del presidente Morales, que por último es el que va a tomar estas decisiones, es necesario, porque hemos visto en el teleférico y en muchos otros lugares donde había bloqueadores que ha habido unos enfrentamientos bastante desagradables, porque nos hace ver mal como bolivianos. Nosotros en esencia no somos eso. Hay sectores racistas, yo misma los he desnudado y me he opuesto y he discutido. Hay sectores que han estado callados porque la tendencia, y en virtud a la ley 045 y toda esta arremetida de normativa que trajo este gobierno, pues ser racista está cabalmente mal. Entonces estos sectores se habían callado su racismo, pero ha aflorado en estos tiempos, y la apuesta que ha hecho el gobierno está pésima, porque lo que ha hecho es enfrentar ese racismo con otro racismo, es decir, revivir estas heridas o estas cuentas pendientes que vienen desde la colonia. Entonces eso no ayuda, y eso si lo sumas, así como las declaraciones de Camacho, que son extremas en algún punto en relación a la renuncia, hay las declaraciones de Quintana y otros miembros del gobierno, que tu pregunta iba por ese lado, si hacen daño también, que han perjudicado mucho en esta coyuntura. Y ahorita cada movida que realice uno u otro, el pueblo entero está vigilante. Y fíjate que es importante la invocación a Mesa que se hace, porque Mesa está perdiendo incluso apoyo de los votos que tuvo. Entonces ya su actitud tiene que ser absolutamente certera. Celeste. Sí, coincido con Moira en que hay muchos elementos cerca del movimiento socialismo que perjudican, ¿no? Tal es la declaración de Gustavo Torrico, donde advierte a las madres que podrían perder a sus hijos si es que seguimos movilizados, por ejemplo, ¿no? Y que se complementan también con las declaraciones del mismo presidente al advertirnos que nos va a acercar y que no va a permitir que ingresen alimentos, o sea, privándonos de derechos humanos fundamentales que es el Estado más bien quien debería garantizar, ¿no? Entonces, en este momento hablar de que si entre ellos están perjudicando, ¿no? Yo creo que más bien es todo parte de una movida de desmovilizar nuevamente, repito. Y bueno, hace rato ha mencionado de que yo era militante. Yo vengo de las plataformas, si bien las plataformas en algún momento, como la ciudadanía misma, ha optado por un proceso de transición y lo ha confiado en el voto, que lamentablemente en un proceso que era totalmente fraudulento lo hemos depositado. No significa que dejamos de ser ciudadanos, yo vengo desde la ciudadanía y desde ahí es donde opino también, ¿no? Desde la información que tenemos, desde los que nos estamos organizando. Y bueno, algunas declaraciones también de oposición pueden caer en este tema de confrontar nuevamente el tema de racismo y todo eso, y que a esto se suma también el discurso de Evo Morales, que quiere fomentar esto para generar una división que no existe. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó, según informes de inteligencia de la policía, que la amenaza de Luis Fernando Camacho es el inicio de un posible golpe de Estado y que hoy mismo se estaría planificando la acción violenta con grupos de choque de los comités que tienen como fin ingresar a la Plaza Murillo. Es lamentable esta situación. Esta vez empiezo con Celeste. ¿Qué podemos hacer los bolivianos para evitar situaciones de violencia, evitar situaciones de confrontación? ¿El ministro Romero está respondiendo adecuadamente al escenario que se presenta? Desde el primer día que hemos salido a las movilizaciones se nos ha acusado de golpe. Es más, en las declaraciones del presidente Evo Morales ha dicho que nosotros salimos a bloquear con llantitas, pititas, y es así como lo hemos hecho. Y quienes han venido con palos, con piedras y con violencia son ellos, porque los violentos son ellos, ¿no? Entonces, el discurso de que es un intento de golpe, de desestabilizar, obviamente lo hacen para generar miedo. En ningún momento se ha intentado generar violencia en ese sentido. Y con respecto a las declaraciones específicamente de Camacho, repito, no tenemos información respecto a qué están tomando este tipo de determinaciones, ¿no? Habrá que esperar. Hasta ahora la línea tanto de comunidad ciudadana como de los comités cívicos ha sido totalmente pacífica. Dudo mucho que lleven
a otro escenario violento, dado a que han sido ellos mismos quienes han llorado las muertes de los dos compañeros en Montero. Entonces, el tema de querernos inculpar de la violencia cuando entendemos que son ellos los que hasta disfrazan gente para agredirnos, es pues un intento de generar temor en la gente para que dejemos de salir y dejemos de movilizarnos. Y es algo irresponsable además, ¿no?, querer apelar a eso para precisamente ellos armarse, porque si hay un intento de golpe obviamente van a poder tener excusa suficiente para movilizar tanto a los militares como a los policías, como en este momento está en Plaza Murillo, ¿no? Moira. Lamentables las declaraciones de Romero, porque si bien es una estrategia política posicionar de que del otro lado los reclamos fueran de naturaleza golpista, es algo que profundiza la grieta que se ha instalado y hace que fideliza esas bases de Camacho, que ciegamente, mira, nadie le ha cuestionado lo que ha posicionado respecto a una renuncia o a cualquier otra eventualidad, lo están siguiendo ciegamente, y entonces date cuenta de que en vez de sembrar el miedo o la preocupación en esas gentes, les está haciendo un efecto cohesionador a esas bases que dirige Camacho, y yo creo que ni Romero ni Quintana le hacen bien a esta coyuntura. Ellos deberían hacer sus labores, que sabemos que en el fondo son prácticamente de terrorismo de Estado, así lo percibimos, y aquello de sembrar miedo no va a funcionar por una razón simple. Estos jóvenes que antes estaban ocupados solo en el celular para pasarse memes, ahora se les ha hecho creer que ellos van a reivindicar y van a reposicionar la democracia después de un largo periodo de gobierno de Evo Morales, y ese relato épico es pues algo que genera una adrenalina y es algo que los hipnotiza. Entonces ellos no van a salir de las calles porque es algo que se retroalimenta. Entonces lo que hace Romero es fortalecer a los jóvenes. Estamos en tiempo. ¿Cuál es tu criterio, Nicolás? ¿Consideras que existe un intento de golpe de Estado? Además, considerando que recientemente, hace unas horas, se han revelado unos audios en los que se implica a gente de los comités cívicos relacionada, o sea, esta gente que estaría relacionada con 3 senadores norteamericanos que de repente están planeando un intento de golpe de Estado. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, primero creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con la información que circula. Evidentemente yo también vi los audios, pero habría que esperar a confirmar, ¿no?, la autenticidad de estos mismos. Segundo, estoy de acuerdo con Moira, ¿no? Evidentemente, Carlos Romero tiene la función del monopolio de lo que es la violencia legítima del Estado. La represión estatal. Exacto, pero legítima al fin, ¿no? Legítima, claro. Ese es el rol de la policía. Entonces, en este sentido creo que estoy de acuerdo en que hay un vocero, ¿no?, del gobierno, y este tiene que ser el ministro de Comunicación, quien hable internamente dentro de lo que es la política doméstica a lo que es la pacificación, ¿no? Y segundo, en el contexto internacional, aprovechar, ¿no?, en aplaudir el reciente rol que tuvo Diego Pari en la OEA recientemente, exponiendo los videos de los acontecimientos que han habido aquí dentro de Bolivia, sobre todo las posiciones como de Luis Fernando Camacho, comparándose con el narcotraficante Escobar para tener una libretita a anotar. Bueno, esto ya lo conoce la opinión internacional. Celeste, ¿quién es el que más pierde en este escenario? Definitivamente es triste ver a la sociedad confrontada por intereses políticos, partidarios, gente que tiene que trabajar cada día y sin embargo tiene que atravesar bloqueos, tiene que atravesar diferentes dificultades para llegar a su fuente laboral. ¿Cómo se puede empezar a resolver la situación? Definitivamente quien más pierde es la ciudadanía, ¿no? Algo curioso, gracias a este gobierno se ha maximizado, ¿no?, el trabajo informal. Hoy por hoy hay más de un 60% que es trabajo informal, que ha sido el más beneficiado en todo este proceso. Ahora, si bien mucha gente se está perjudicando para llegar al trabajo, hay que entender que este momento político es muy serio. No estamos hablando de la pelea de 2 sectores únicamente, que la sociedad está perjudicada en el medio. Estamos hablando de un perjuicio de todos los bolivianos. La recuperación de la democracia ha sido algo que ha costado sangre, exilio, mucho dolor a nuestros padres y que nosotros hemos heredado la responsabilidad de defenderla. Decía hace rato Moira que nos han hecho creer que nos corresponde. En realidad no nos han hecho creer. Nosotros estamos conscientes de que hemos nacido en ciertas libertades y tenemos que garantizar que nuestros hijos nazcan en las mismas libertades. No se trata de un sector contra otro, se trata de toda una Bolivia que quiere evitar un proceso
dictatorial, y no significa que estamos en contra del MAS. Tal vez lo más legítimo sería que el MAS hubiera escogido entre su gente joven, tal vez a sus nuevos representantes reconocidos constitucionalmente, y que además no tengan intromisión en los poderes del Estado. Moira. Mira, como ya has detectado hace rato, mis rasgos seniles hacen que me olvide la pregunta. ¿Quién es el que pierde más? Sí, no, mira, eso no vamos a negarlo, es el ciudadano el que pierde. Y yo estoy absolutamente, la primera semana muy incómoda, estaba yo con la movilización de Carlos Mesa, porque en mi calidad de abogada yo decía, a ver, un momentito, vos me estás invocando una denuncia, tú tienes todos los elementos jurídicos, los documentos, los papeles, las acciones que te prevé y franquea la norma para poder empezar a invocar ese fraude. No se hizo. Se instaló simplemente la movilización en las calles y el ciudadano ha salido perdiendo porque tiene que trasladarse con muchas dificultades y con muchos gastos a su fuente de trabajo. Sin embargo, lo asombroso es que detrás de todo esto no ocurrió una división, porque podría empezar el ciudadano a pelearse entre sí. Más al contrario, están dispuestos, como Celeste dice, y eso también es algo que debería el gobierno analizar, por qué está ocurriendo este elemento cohesionador. La gente está dispuesta incluso a hacer este sacrificio por supuestamente un bien mayor, que es el conquistar algo. Algo quieren arrancar al gobierno, en este caso la nulidad de elecciones y otras elecciones. Entonces el gobierno ya tiene que leer esto y lanzar la mano para un diálogo. Nicolás. ¿Cuál es la pregunta? Yo también me perdí. Sí, no, es que lo que pasa es que también vos nos bombardeas. Era acerca de que quién pierde de todo ¿Quién pierde esto? más en este Y escenario nosotros de los que andamos y no tenemos helicóptero. Así. Bueno, sí, evidentemente, de acuerdo con Moira, los que pierden más son los ciudadanos. Eso es lo primordial, ¿no? Creo que aquí los ciudadanos somos víctimas, ¿no? De lo que es un juego de los tronos, podríamos decirlo de poderes, alguna claro, manera, ¿no? y que ellos no son afectados directamente, ¿no? Exacto. Muy bien, hemos estado aquí dialogando con especialistas. Quiero agradecerles por su participación en el programa a Moira Sandoval, analista política, a Celeste Ricaldi, miembro de la plataforma Construyendo, y a Nicolás Melendres, politólogo. Muchas gracias por haber estado acá. Yo creo que si hay algo en lo que todos coincidimos acá, independientemente de nuestras diferencias y de nuestras posiciones, es la importancia de pacificar al país, de dialogar, de llegar a acuerdos siempre de manera pacífica, que eso es lo fundamental. Apostar al diálogo, apostar a la argumentación. Si usted quiere defender su voto, hágalo con argumentos, no lo haga con violencia, y vamos a de esta manera poder construir un mejor país. Asimismo, creo que todos estamos de acuerdo acá que tenemos que decirle no al racismo, no a la discriminación. Tenemos los bolivianos toda la capacidad de resolver nuestros conflictos pacíficamente y sin este tipo de situaciones. Volvemos. Las personas con discapacidad